Desde México quisiera preguntarle al hermano David a qué se refiere con el día de Yom Kippur con las profecías. Interesante pregunta. Sí. Solamente para la gente que conoce las fiestas judías, quizás puede comprender un poquito el tema, pero de judío, un hombre con un perfil judío como el tuyo, pues nos puede ampliar muy bien el concepto. ¿Qué significa Yom Kippur? Bueno, la palabra Yom en hebreo significa día, Kippur significa perdón. Viene de la palabra hebrea kafar, que significa cubrir, proteger o meter por debajo. El Yom Kippur precisamente es el día más sagrado del pueblo de Israel, es el día del perdón, en el cual la nación de Israel recibía la expiación de sus pecados una vez al año, cuando el Cohen Gadol o sumo sacerdote ingresaba una sola vez al año hasta el lugar santísimo donde estaba el Arca de la Alianza y hablaba con Dios directamente, y se procedía a hacer la expiación por la nación de Israel. Hay que entender que la nación de Israel en todas sus fiestas presentaba sacrificios de animales y ofrendas, pero en especial el Yom Kippur era el más importante, el más trascendental, porque de ese día dependía el perdón de toda la nación por el pecado de todo el año. El sumo sacerdote tenía que presentar ofrenda a favor de él, de su familia, de la tribu y recién de la nación. Ahora, el Yom Kippur tiene que ver muchísimo con la expiación del pecado de la humanidad. Proféticamente está relacionado con muchas fiestas de la nación de Israel y por el plan profético, obviamente. Todas las fiestas bíblicas de Israel son una perspectiva futurista. Por ejemplo, la Pascua es nuestra redención, ¿no es cierto? Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo. El Sukkot o tabernáculos tiene que ver con el reino milenial, cuando el Mesías gobierne el mundo, y dice que todas las naciones subirán una vez al año a celebrar la fiesta de los tabernáculos hasta Jerusalén. Lo dice Zacarías capítulo 12 y Zacarías 14. Sí. ¿No es cierto? El año nuevo, el Rosh Hashanah, el Yom Teruah, el día de las trompetas, tiene que ver con el día de la redención, del arrebatamiento, cuando suenan las trompetas y la iglesia es levantada. Pero el Yom Kippur tiene que ver con la expiación y la salvación de la nación de Israel, lo cual ocurrirá en la segunda venida. Cuando toda la nación de Israel se convierta a Yeshua como Mesías y lo acepte como Salvador, y se cumpla Romanos 9:25, que en hebreo dice Uvalet Zion Goel, y cuando venga el Redentor a Sion, quitaré de Jacob el pecado y apartaré de Israel la impiedad. Todos los judíos se convierten al Mesías en la segunda venida, no en el arrebatamiento. Luego del arrebatamiento comienza una conversión masiva de judíos al Evangelio, pues claro, Dios, por el mensaje de los 144,000. Sí. Bueno, entonces es una fiesta. No cualquier fiesta. Yo creo que es el día muy importante. Es más, es el único día en que los judíos estamos obligados a ayunar. Es día de ayuno nacional, día de aflicción de alma. Para el pueblo judío. Sí, claro, es día de aflicción de alma, se ayuna. El día de Yom Kippur es día no de festejo, sino de ayuno, de aflicción, de clamor. Bueno, bien por nuestro amigo que nos México, órale, desde México, manito. y ya se están empezando pues a hacer muchas preguntas. Tengo una pregunta de uno de nuestros oyentes aquí en el perfil de En Tu Presencia. Permítame una cosita, discúlpeme que lo interrumpa, señor Bejarano, pero si usted quiere, y no sé, el pastor me dice, no sé si podamos utilizar quizás estos primeros 20 minutos para preguntas. No me digo. Y luego vamos con el grueso del tema. Sí. Y pues para que nuestros oyentes puedan entrar en confianza y puedan resolver quizás muchas dudas que tengan. Sí, adelante. Me parece correcto. Adelante. Mire, la pregunta la formula David Bernal y dice: cuando ocurra el rapto, el diablo subirá a detener a la iglesia y será expulsado y caerá a la tierra. ¿Allí empieza la gran tribulación? ¿O el diablo en ese momento será aprisionado en el abismo? Bueno, el diablo, obviamente, bueno, hay que utilizar una figura que en teología tiene mucho valor, ¿verdad? La simbología. La fórmula es de Perú, pastor. Sí, un abrazo a nuestros patas, arriba chocheras, causas, brother, germitos, arriba Perú, pepata. Mira, ¿sabes qué pasa? Es esto. Cuando la nación de Israel sale de Egipto, liberada por la sangre, ¿qué es lo que se abre? El mar. ¿No es cierto? El mar de juncos o el mar rojo se abre para que la nación de Israel escape. Pero antes de abrirse el mar ocurre un fenómeno, ¿verás? Sí. Faraón lanza todo su ejército en contra de los judíos. En este momento hay una figura tipológica, esa es la palabra que cree, tipología. Aquí ya no es Faraón persiguiendo a los judíos, es el diablo persiguiendo a la iglesia. Sí. Y lo que se abrirá ya no es el mar, se abre el cielo. Sí. Y ocurre el arrebatamiento. El diablo hace su último intento por atacar a la iglesia. Su último intento es provocar una batalla campal en el Apocalipsis capítulo 12.
Verso 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el diablo y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual acusa a nuestros hermanos. Fue lanzado fuera y sus ángeles con él. Entonces, en ese momento, el diablo es echado para la tierra. Y ahí dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque saben, el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Comienza la tribulación y también la gran tribulación después. Hay que entender que el arrebatamiento de la iglesia inicia el tiempo de juicio de Dios para esta humanidad pecadora, que no quiso arrepentirse ni individual ni nacionalmente por su pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la tribulación con el surgimiento del anticristo, al falso profeta, la aparición de los 2 testigos y de los 144,000, que dan inicio a todos los eventos proféticos finales descritos en el Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18, 19. En ese transcurso de tiempo ocurre la gran tribulación. El diablo es lanzado a la tierra y comienza la tribulación para los moradores de la tierra, pero la iglesia no es moradora de la tierra, la iglesia es moradora de los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Filipenses 3, 20, 21. La iglesia no es de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, advenedizos, estamos de paso. Por eso, el Apocalipsis, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que en muchos pasajes dice textualmente, y los moradores de la tierra adoraron a la imagen, y los moradores de la tierra hicieron, y los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no son moradores del cielo. ¿Y quiénes no son moradores del cielo? Los que no tienen el libro de... claro, los que no tienen su nombre en el libro de la vida. Cristo, claro, los que no tienen su nombre en el libro de la vida. Por eso es de que la iglesia no puede entrar a la tribulación. Porque la iglesia no es de este mundo. La iglesia es del cielo. La iglesia es un pueblo comprado a precio de sangre.